Hola, muy buen día a todos. En esta clase vamos a conversar sobre un personaje muy importante en la historia humana, llamado Charles Darwin, el padre de la teoría evolucionista, teoría que revolucionó la ciencia del siglo XIX y marcó un precedente histórico con la publicación de su libro más famoso, El origen de las especies. Todo comenzó con la disputa de científicos sobre si Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, ya que a finales del siglo XIX todavía se creía que todas las criaturas del mundo habían sido creadas por una fuerza divina, es decir, por un Dios, hasta que llegó Charles Darwin. Ahora hablemos un poco de Darwin, quizás el biólogo más importante de la historia. Nació el 12 de febrero del año 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Fue un naturalista y científico británico y se casó con su prima Emma Wedgwood, que dio a luz a sus 10 hijos. En el año 1859, a sus 50 años, publica su gran y más exitosa obra, El origen de las especies. Aunque ya había científicos que hablaban de la evolución de las especies, Darwin fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que lo hace posible, por medio de la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, explicando así otro punto de vista sobre el origen del ser humano. Esto lo convirtió en uno de los científicos más importantes de la historia. Pero antes que pasara todo esto, tuvo que embarcarse en viajes y recolectar información, hacer cientos de experimentos, analizar datos y escribir durante 20 años. En uno de sus viajes de recolección en las costas de Argentina, Darwin come un platillo típico de la localidad, armadillo asado. Al terminar su comida, analiza la coraza del armadillo, pensando, qué extraño es este animal. Luego de comer cerca de su expedición, descubre un fósil muy interesante. Era la pieza de la coraza de un animal extinto llamada glitodonte. Luego pensó que tenía cierta similitud con el armadillo que había comido, con la diferencia de que el glitodonte era más grande. Entonces comenzó a pensar en la relación biológica entre lo extinto y lo viviente en la actualidad. Los fósiles encontrados en sus expediciones le dieron las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia. Tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes que vivían en entornos próximos pero que tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas de un ambiente árido tenía el caparazón más plano y el cuello más largo. En conclusión, en la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapte a las condiciones del ambiente donde vive. Es decir, si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por esta misma razón, las tortugas que observó Darwin en las Islas Galápagos eran producto de una evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Asimismo, Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana,
no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro en común. Entonces, para Darwin queda más que claro, la selección natural era un hecho. Pero ¿cómo funciona esta teoría? Para entender bien el mecanismo de la selección natural, debemos remontarnos hace 3.800 millones de años, a una Tierra joven y bajo condiciones extremas. La materia orgánica reunió los ingredientes para la aparición de las primeras formas de vida. Esas formas de vida tenían ADN. Así, cada una de las 7 millones de especies animales, 298.000 especies de plantas, 600.000 especies de hongos, 50.000 de protozoos y más de 1.000 millones de bacterias proceden de este antepasado universal, como en sus siglas lo indican en inglés, LUCA. Todos venimos de este antepasado, de hace 3.800 millones de años, recordando todos el proceso de la evolución que es muy lento y tarda millones de años. Un ejemplo es el chimpancé y el ser humano, que tienen un ancestro en común de hace ya más de 5 millones de años, y así todas las especies, gracias a la mutación del ADN. Con cada división celular y con cada error de la cadena de ADN, se crea un gen que muta y crea nuevas especies. Aunque no lo creas, Darwin permaneció 20 años escribiendo miles de páginas, pero no había publicado sus hallazgos porque sabía que la publicación de dicha teoría armaría todo un caos en la sociedad y en la iglesia. Pero al cabo de esos 20 años, recibió una carta de un naturalista llamado Alfred Russel Wallace, un admirador y colega de Darwin. En la carta le contaba que había llegado a la misma conclusión que Darwin. La evolución se producía por selección natural. Darwin inmediatamente entró en pánico y con temor de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, y consultando con colegas de confianza de Darwin, le dieron la idea de presentar una carta en conjunto explicando sus hallazgos. Pero luego de un año, Darwin publicó su libro El origen de las especies, y este traspasó todas las esferas científicas y se volvió muy famoso en la comunidad científica. Rompió todos los paradigmas religiosos y dividió al mundo en dos: los creacionistas y los evolucionistas. Hemos concluido esta clase. Aquí les dejo la asignación a trabajar. Espero hayan entendido y hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Adiós.